Iniciamos el viaje por esas páginas donde todo es posible. Entre libros. ¿Cómo están, amigos de Radio Nacional del Perú? De nuevo, como cada domingo, en su programa Entre Libros. Hoy tengo 3 libros en la mano y son de Sebastián Salazar Bondy, editados por Alejandro Susti. ¿Ya? Y tenemos aquí en mis manos Crónicas desde Europa, 1956 a 1957. Son crónicas bastante concisas. Ahora vamos a hablar justamente de ellas, cómo Salazar Bondy era un real promotor cultural desde París hacia Perú, sin olvidarse de su país, obviamente. También tenemos a Pobre Gente de París, que creo que tuvo 2 ediciones, ahora nos lo va a contar Alejandro Susti, anteriormente a esta, y donde, gracias a Crisálida Novela, y el anterior que les digo, es gracias a la Universidad de Lima, y una última, que poesía, que siempre hablamos aquí en el programa Entre Libros de Poesía, se llama Una afilada aguja, también de Sebastián Salazar Bondy, editada por Alejandro Susti. Así que le vamos a dar a él hoy la bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Radio Nacional. Muchísimas gracias, Magnolia. Encantado de estar en el programa, en tu programa. Bueno, y por esa oportunidad, ¿no? Para difundir una vez más la obra de Sebastián Salazar Bondy. Estos libros han sido editados con ocasión del centenario de su nacimiento. Uh-huh. Él nació en 1924 y bueno, se le conoce básicamente por ser autor de Lima la Horrible, ¿no? Que se editó en el año 64. Yo asumí esta tarea hace unos 10 años atrás, es decir, el hecho de poner, digamos, nuevamente en el tapete o en el escenario, si quieres decirlo así, el nombre y la obra de Sebastián, ¿no? Uh-huh. Y quien nos está hablando ahora es Alejandro Susti. Él es doctor en literatura hispánica y, como les decíamos, es el editor de Sebastián Salazar Bondy, y tenemos justamente estos 3 ejemplares. Pero primero hay que preguntarle, ¿quién fue Sebastián Salazar Bondy? ¿O quién es hasta ahora? Bueno, Sebastián Salazar Bondy fue una figura clave en la generación del 50. La generación del 50 es una generación extraordinaria en nuestra literatura, en nuestra cultura, ¿no? Es una generación de la cual formaron parte el pintor Fernando de Cislo, Jorge Eduardo Eyelson, poeta y además también artista plástico, la poeta Blanca Varela, Washington Delgado, Javier Sologuren, Julio Ramón Ribeiro, Raúl Deustua. En fin, el número de intelectuales, artistas, escritores que hubo en esa generación fue algo realmente que no se ha vuelto a repetir y probablemente no se vuelva a repetir, ¿no? Uh-huh. Es una generación, digamos, que aporta a nuestras letras un legado formidable. Pero Sebastián Salazar Bondy, dentro de esa generación, operó como una especie de eje, ¿no? Uh-huh. En torno al cual giró también, digamos, el gusto estético de esa generación, ¿no? Fue un aglutinador. Fue además, para realizar esa tarea, fue básicamente también cronista, articulista, escribió en la prensa desde el año 52 hasta el año 59, uh-huh. Luego escribió en El Comercio, en la revista Oiga. Muy joven, por ejemplo, antes de cumplir los 25 años, en el año 46, cuando apenas tenía 24 años, él publicó una antología de poesía peruana que resultó ser fundamental porque uh-huh. abrió, digamos, el camino de la nueva poesía en el Perú. Y trabajó en esa antología con Javier Sologuren y con Jorge Eduardo Eyelson. Eran pues 3 muchachos de 20 y tantos años, ¿no? Uh-huh. Hay una foto de ellos con saco y corbata, que la tengo por ahí. Entonces su carrera, su trayectoria comienza muy temprano, ¿no? Pero lamentablemente termina muy pronto, ¿no? Cuando él apenas tenía 41 años. Sí, y ahora que me dices que él ha abarcado en realidad varios géneros, ha hecho narrativa, poesía, teatro, y él va a París a estudiar teatro, ¿no? Sí. Becado, me parece. Sí. Entonces, inclusive aquí en este libro, Pobre Gente de París, hay una fotografía, ¿no? Sí. En la cual él está partiendo a París y me parece que está con su mamá y su hermano. Sí, justamente lo tenemos aquí, mira, ¿no? Sí. Entonces conversábamos previo a esta entrevista de cuánto tiempo duraría esto, ¿no? Y había un poema que inclusive él había escrito
parece, cuando retornaba al Perú. Sí, una ¿no? crónica. Una crónica escribió. ¿no? Sí. Una crónica era. El viaje fue básicamente por una beca que consiguió en el Conservatorio de Arte Dramático de París, ¿no? Pero él ya antes, en el año 46, ganó un premio, el Premio Nacional de Teatro, con una obra que se llama Amor Gran Laberinto, ¿no? Conoció a una actriz argentina que se llamaba Inda Ledesma y se fue a vivir a Buenos Aires. Y estuvo en Buenos Aires del 47 al 50. Se fue enamorado a Buenos Aires. Se fue enamorado a Buenos Aires y allí conoció a Julio Cortázar. Sí. Conoció a Rafael Alberti, que estaba exiliado, pues, porque él era un republicano, era la época del franquismo en España, ¿no? Y publicó en Sur, en la revista Sur, que dirigía Victoria Ocampo, en fin. Y finalmente regresa en el año 50, termina su enamoramiento, obviamente. Termina el enamoramiento y llega al Perú, y en el Perú, en el año 52, empieza a trabajar en la prensa. Y empezó a escribir realmente sobre una diversidad de temas muy amplia, o sea, sobre arte, por ejemplo. Hacía crítica de arte. Justamente en estas crónicas desde Europa Sí. podemos tener varias Están las crónicas facetas, súper sí. concisas Sí. que además hablan de es un promotor cultural. Así es. Desde allá me cuenta en Ajá. una página y media Sí. qué es lo que había, por ejemplo, en la calle tal Así día, es, ¿no? así Entonces es. se sentía como que él había sido un caminante, un buen observador. Así Tú es. puedes decir desde tu ámbito de editor, ¿cómo es que piensas que él ha sido? ¿Ha sido observador? ¿Qué sensibilidad es la que completamente, una ¿no? capacidad de observación extraordinaria, o sea, de fijarse en los gestos, porque él creaba personajes, entonces sus personajes tenían que ser verosímiles. Pero para que un personaje sea verosímil, tú tienes que tener una capacidad de observación pues única, ¿no? Fijarte en la conducta humana, o sea, cómo se expresa la conducta humana, pero no solamente a través de la palabra, sino a través de los gestos, la vestimenta, el convivir, la convivencia, las relaciones sociales. Él era un relacionista, no diría público, pero sí tenía una capacidad de relacionarse con la gente extraordinaria. O sea, y no solamente con intelectuales como él, sino con hombres y mujeres de la calle, ¿no? Entonces, ¿tenía una relación estrecha con Eyelson? Sí, Sí, por ¿no? supuesto que Con la él. tuvo. Hay 2 cartas de Jorge Eduardo Eyelson en el archivo, en la casa, las tenemos. Y la segunda de ellas, hay un calor en las palabras de Eyelson que demuestran que hubo un vínculo muy, muy estrecho, ¿no? Porque desde muy jóvenes pues se conocieron, ¿no? ¿Con él fue que se molestó porque no venía a Perú? ¿No iba a retornar o fue con otro Bueno, en personaje? algún momento sí, en algún momento debe haber habido alguna tensión, porque Sebastián decidió quedarse en el Perú, ¿no? Sebastián no quiso irse, aun cuando tuvo la oportunidad de irse. Muchos de los de su generación se fueron, Ribeiro, Eyelson. Bueno, el propio Cislo estuvo mucho tiempo afuera, Sologuren también. Y creo que él resintió con eso, con que se fueran y no regresaran al Perú a traer todo, ¿no? Probablemente le haya causado una cierta, no sé, incomodidad, porque él era una persona muy apegada a su país, a su medio, a pesar de todas las limitaciones que ofrecía el medio. Él tuvo que luchar prácticamente solo contra ese desierto, digamos, ¿no? Por eso escribió sobre teatro, escribió sobre arte, escribió sobre literatura, escribió sobre política, escribió sobre la ciudad. ¿Entiendes? Todo eso, cada 2 días aparecía un artículo suyo en la prensa. Sí, en estas crónicas desde Europa puedes leer hasta de política, ¿no? De eventos culturales, de personajes. Así Habla es. inclusive de pintores, Sí, de escritores por que están allá en supuesto. París, pero él no dejaba el país a tal punto que decía, no estoy despaisado. Y mi lucha consiste hoy en ser cada vez más de mí mismo y de los míos, aquí o en París. ¿Qué es ser despaisado? A ver, cuéntanos. La palabra despaisado viene de la palabra francesa dépaysé. O sea, no existe una traducción literal de la palabra. Y él la usa en varios artículos. Y para él el dépaysé es el que se ha ido del país y el que no vuelve al país y el que intenta de alguna manera cortar sus raíces con el país, ¿no? Y él, frente a ese personaje, digamos, el despaisado, es muy crítico, ¿no? Sí, es cierto que debe haber habido en algún momento un roce probablemente,
Pero te digo, esa carta del año 64, creo que es de febrero del año 64 de Eyelson, demuestra que a pesar de todo, el vínculo con Eyelson, que además era un artista plástico sobresaliente, o sea, y que además no solamente destacó en las artes plásticas, sino en la poesía. Ujú. Pero Eyelson tuvo que irse del país por otras razones, ¿no? Principalmente por la homofobia. Ajá, sí, Así es. sí, sí. Eso hay que decirlo. Era otra generación y era muy complicado, ¿no? Si ahora es complicado, Así en ese es. tiempo mucho más. Hemos tenido definitivamente. talentos, Sí. el propio César Moro, por ejemplo, ¿no? Sí. Que han tenido que irse de su país porque simplemente les era pues imposible. ¿Qué relación tuvo con Javier Heró? Sebastián sí escribe un artículo cuando está vivo Javier, pero poco antes de su muerte. Ujú. Y cuando se entera de ella, escribe también una nota pues muy sombría, triste, ¿no? Sobre la muerte de Heró, ¿no? Ujú. Tuvo contacto con algunos de los escritores de la generación del 60, pues, ¿no? Porque Javier pertenece a esa generación. Con Heró tiene una reseña de un libro del primer libro, creo, de Antonio Cisneros. Tiene también algunas reseñas sobre César Calvo. Ujú. Una reseña sobre César Calvo y sobre Pablo Guevara, aunque Guevara era un poquito mayor, ¿no? César Calvo fue con esos poetas de la generación del 60 con quien se vinculó, ¿no? Y él que estuvo en esa generación de los 50, donde de verdad decían que había nacido la luz en Sí. en toda esta generación, incluye Blanca Varela, ya nos Sí. has mencionado, inclusive Mario Vargas Llosa, que estaba Por- bastante sí, joven todavía, sí. ¿no? Pero Ujú. está incluido también. De repente, él escribe, en realidad narrativa, y hemos dicho, teatro, un poco de poesía y así, pero también como que fue un poquito criticado por eso, de esa frase que dice: el que mucho abarca poco aprieta. Mira, siempre va a haber detractores, siempre Ujú. los hay. A mí lo que me interesa es el legado, lo que queda. Las palabras se las lleva el viento, lo que queda son las obras. Ujú. Y las obras de él son las que finalmente terminan hablando por él. Más Sí, de que- poesía inclusive, ¿no? Westphalen dice algo muy bonito aquí acerca de él. Dice: la poesía no fue en Sebastián ocupación marginal, inconsistente o mudable, sino meollo, corazón, núcleo vital de su ser. Bonito, Sí. ¿no? Eso, en realidad que querían son- eso de la poesía y también la narrativa. He leído Pobre gente de París reciente, soy honesta, Sí. pero también tiene una narrativa muy, muy interesante. Y te quiero preguntar, ¿qué acercamiento han tenido con los colegios? ¿Alguna vez has estado en el plan lector? Sí, Cuéntanos yo un hace un poco. tiempo preparé una antología de textos de Sebastián. Ay, qué bonito. Sí, para Cuéntanos un colegio. poco de eso. Obras teatrales, escogí un capítulo de Lima la Horrible, escogí, ¿qué más? 3 relatos, pero que no están, o sea, Pobre gente de París en realidad es una novela, ¿no? Ujú. Pero él escribió un libro de cuentos que se titula Náufragos y sobrevivientes, que Ujú. publicó en el año 55 y que no ha vuelto a publicarse. Y en ese libro hay relatos bien interesantes en los cuales los protagonistas son mujeres, ¿no? Hay uno que se titula Volver al pasado, hay otro que se titula Soy sentimental, que es la historia de una chica que queda embarazada y el protagonista, que supongo yo es una especie de alter ego de Sebastián, la va a acompañar porque es amiga suya, la va a acompañar a hacerse un aborto. Ujú. ¿Ya? Ujú. Ese es un tema que no se había tocado Sí. en la literatura peruana Ajá. para nada, ¿no? Ajá. Y en general el protagonismo de las mujeres no había protagonismo de las mujeres, era siempre las mujeres aparecían en un segundo plano, ¿no? En esta última vez creo que inclusive hubo un especialista que habló acerca del rol de la mujer en la obra de Sebastián. Sí, ¿No? Violeta Barrientos. Ajá. Violeta Barrientos en el coloquio que hubo en la Casa de la Literatura Peruana, ella tocó ese tema. Qué interesante, ¿no? Sí. Porque si me estás comentando este tema tan así agudo que mordisquea Ujú, todavía, sí. bueno, pues creo que se necesita, ¿no? Se necesita hablar Sí, acerca de eso. él tiene varios momentos en los cuales se dedica no sé, pues a escribir sobre la mujer. Hay un capítulo en Lima la Horrible que se titula De la tapada a Miss Perú. Ujú. Y habla sobre los cambios por los cuales ha atravesado la mujer peruana desde, o mejor dicho, durante la modernidad, ¿no?
Pero habla de la mujer en la colonia, por ejemplo, y luego destaca cuáles han sido las transformaciones que ha sufrido el papel de la mujer en la sociedad peruana. Aun cuando no habla de la liberación, porque él no era un feminista, pero estaba preocupado por la situación de la mujer. Y muchas veces, por ejemplo, a Blanca Varela la apoyó desde que era muy, muy joven, ¿no? Ajá. Sí. Y dice que era muy buena onda con eso. Sí. Y le voy a decir buena onda porque es lo más bonito que un escritor Nobel vaya y reciba algo bueno de alguien que revisa tu obra, ¿no? Sí. Y él se pasaba a veces, dice, de buena gente también, Sí, ¿no? sí. Y por eso la gente lo elogiaba. Entre ellos habíamos dicho Mario Vargas Llosa como promotor cultural. Sí. Pero también alguien lo criticaba y decía, ya, te pasas de buena gente porque dice que Sí. quería reseñar todos los libros posibles. Cuéntanos, Sí, cuéntanos eso. José Miguel Oviedo y Ujú. el propio Abelardo Queno también me contaba. Abelardo Queno murió hace ya 6 años atrás y me sentaba a conversar con Abelardo sobre Sebastián y decía era una persona sumamente generosa. A veces demasiado generoso, porque le llegaban pues torres y torres de libros. Y él tiene un artículo en el cual dice, tengo a mi lado toda esta gran cantidad de libros que me han llegado, de escritores jóvenes, noveles, o sea, nuevos, pero el tiempo sinceramente no me da para ocuparme de absolutamente todos, ¿no? Entonces agarra y en el artículo, bueno, tomo este libro de fulano de tal, ok, constato que sí hay un escritor en formación, Ay, etcétera, qué ¿no? bueno. Pero, digamos, era sumamente difícil porque los libros se multiplicaban y su tarea como reseñista, era una parte de lo que él hacía, Claro. ¿no? Ujú. Algo similar también ocurre con un poeta de la época que era Efraín Miranda. Ujú. Y él escribe un artículo sobre un manuscrito que le ha hecho llegar a Efraín Miranda, pero empieza a escribir el artículo y empieza a preocuparse por la vocación literaria de Efraín Miranda, porque empieza a preguntarse qué va a pasar cuando Efraín Miranda se dé cuenta de que este es un medio sumamente hostil con la literatura, que los escritores sufren la indiferencia, ¿no? Hasta se preocupaba del después. Se empezó a preocupar por el futuro de Efraín Ajá. Miranda, ¿no? Ya. Entonces, tú te das cuenta de que él era capaz de colocarse en el lugar del otro, ¿no? Ujú. Cosa que muchas veces los escritores no hacen, ¿no? Es bien difícil, pues, por Sí. el tiempo que no tiene, pero él inclusive tenía como una especie de cargo de conciencia si es que no reseñaba todos los libros Sí. que había recibido. Felizmente que todavía hay gente que Es una- hace eso ahora. Una de ellas es Rosa Sí. Montero, te lo voy a decir, recibe así Sí. de todas partes del mundo. Así que bueno, continuando con la obra de Sebastián Salazar Bondy, hablabas de ese acercamiento que tuvo con Cortázar. Ujú. Y en realidad, pues, la enfermedad que tiene Sebastián Salazar Bondy, se supone que tenía que dejar de fumar, pero nunca dejó de Ujú, fumar. Creo que en sí. eso coincidía con Cortázar. Y con Julio Ramón Ribeiro. Y con Julio también. Ramón Ribeiro, Sí. ¿no? Que nunca dejaron de fumar. Pero, ¿qué era? ¿Qué mal era el que tenía él? ¿Cómo fue Él sufría los últimos días? Él sufría de una enfermedad que se llamaba talasemia. Ujú. Él no podía digerir el hierro. Mm. Y en la familia, en la familia Salazar, su hermano también murió de lo mismo. Y no solamente ellos dos, sino también yo he recibido en algún momento una comunicación de otra persona que pertenece también a la familia Salazar, ¿no? Y que me habló me hizo saber eso también, ¿no? Ujú. En esa época no se había descubierto esa enfermedad. Estoy hablando de los años 60, ¿no? Ujú. Ahora, las mujeres también sufrían de esto, pero, bueno, gracias a la menstruación, Ujú. el hierro, digamos, no quedaba acumulado en el hígado. Ujú. Él muere de una cirrosis hepática. Mm. Pero no es que fuese pues un bebedor empedernido, no tenía nada que ver con eso. No, sino ¿no? que también era otro tiempo, ahora la medicina está más otra avanzada cosa, y sí. es otra cosa, ¿no? Y no dejó el cigarro. Y vivió poquísimos años, Poquísimos 41, años. 41 años. 41 nada más. años, ¿no es cierto? Sí. Ahora, tú eres el yerno, estás casado con Jimena, me imagino que en las anécdotas que cuentan siempre, me decías previo a la entrevista que él era un hombre súper trabajador, que seguía escribiendo en la Sí, noche sí. y hablábamos de ese proceso que había en la máquina de escribir, que ahora nosotros tenemos el computador y podemos editar mucho más fácil. En ese tiempo no. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, lo que contaba Irma, su esposa, era de que, bueno, este hombre
este hombre no duerme nunca. Es una de las cosas que comentó una vez que la entrevistaron y que yo escuché. Se despertaba a las 2 de la mañana Irma y él seguía trabajando en su escritorio, ¿no? Hay fotografías del escritorio, las tomó Chani Garro, que estaba casada, que venía a ser cuñado de Irma. Irma era la esposa de Sebastián. Hay fotografías del escritorio, ¿no? Y sí, pues, o sea, lo que pasa es que tenía que sobrevivir. Y la única forma de sobrevivir era a través de la escritura. Por eso Vargas Llosa lo estimaba tanto. Cuando muere, Vargas Llosa escribe para la revista Peruana de Cultura un texto de unas 25 páginas que es realmente donde se resume no solamente el cariño y la admiración que le tuvo a Sebastián, sino también todas las actividades, todo lo que era capaz de hacer Sebastián, ¿entiendes? O sea, el teatro, ok, había que reconstruir el teatro, ok, él se encargaba de esa tarea. Había que, en el año 56 se formó un partido, el Movimiento Social Progresista, al cual se integraron una serie de intelectuales. Bueno, también empezó a intervenir en política. En un momento postuló a una senaduría. Sí. En el año, no sé qué fue eso, 62 probablemente, ¿no? Pero también tenía una parte íntima, privada, ¿no? O sea, era un hombre público y un hombre también que tenía una intimidad. Claro. Abelardo Oquendo me contaba que era un hombre, digamos, de dos rostros. Entonces, el hombre público era el hombre de teatro, era el hombre que trabajaba en el diario, trabajó en la prensa, luego en el comercio, ¿no? El cronista. El hombre íntimo era el escritor, el poeta, sobre todo el poeta, ¿no? Pero cuando llegaba al trabajo, él, a Abelardo y a Oviedo, por ejemplo, le presentaba los personajes que acababa de estar creando, en los que estaba diseñando para una obra futura, ¿no? Actuaba como ellos, fue director de teatro, fue director también de la ENEA, que era la Asociación Nacional de Escritores. ¿Qué queda, por ejemplo, de él en casa? Algunos libros. En casa quedan libros. Algunos todavía. Dedicados, por ejemplo, claro, por Neruda. ¿No? Conoció a Pablo Neruda. Hay Los Ríos Profundos. Hay una edición de Los Ríos Profundos. La primera edición dedicada por Arguedas a Sebastián. Hay una serie de testimonios de escritores, sobre todo las cartas, como te dije hace un momento. Hay una carta de Cortázar. ¿Y han quedado manuscritos aún? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Y has pensado en editar, en recopilar algo nuevo? Los manuscritos en este momento están siendo digitalizados por la Casa de la Literatura Peruana. ¿Y qué han pensado hacer con esas publicaciones que tienen dedicatorias y todo? ¿Se van a seguir quedando en casa o han pensado más adelante hacer algo con eso? Bueno, fueron exhibidas en un evento que realizó la Casa de la Literatura Peruana hace 10 años atrás, cuando se cumplieron 90 años del nacimiento de Sebastián, ¿no? Se exhibieron las cartas, se exhibieron algunos manuscritos, se exhibieron los afiches de las obras teatrales, fotografías. Qué bonito. ¿No? Y ahora que hablas de fotografías, creo que buscabas tú una fotografía muy especial para esa publicación que habían hecho para las escuelas. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo sabes eso? Porque hay que indagar. Ya. Bueno, sí, yo estaba buscando una fotografía para esa edición para lectores de colegio, para adolescentes, y dije, bueno, no, en la carátula no debe aparecer el Sebastián de saco y corbata, tiene que ser un Sebastián más informal. Entonces recordé que había una fotografía de él esta es con saco y siempre con abrigo, sí, con corbata, ahí está muy formal, parece un actor de cine. Ajá, ¿no? Sí, con su cigarro. Pero había una foto suya en Puerto Supe. Ya. Que era ahí donde se encontraban con José María Arguedas, con Blanca Varela, con Cecilia Bustamante, con Fernando Cislo, ¿no? Iban a veranear a Puerto Supe. Y había una foto en Puerto Supe que yo había visto y él estaba en manga y camisa. Y me contacté con Vicente Cislo, que es el hijo de Fernando Cislo. Vicente estudió en el mismo colegio que estudiamos Jimena y yo. Él salió un año antes. Y le dije si a lo mejor tenía esa fotografía. Porque lo que me contó Vicente es que Blanca guardaba una fotografía, un retrato de Sebastián ahí en su casa, en su dormitorio. ¿Entiendes? O sea, era tan fuerte, digamos, esa relación, ¿no? Porque ¿quién guardas la foto de tus hijos, de tu esposo, ¿no? Pero y la de un amigo, de repente. Estaba presente Sebastián, digamos, en la vida de Blanca. Siempre tenía palabras muy cálidas Blanca cuando hablaba de Sebastián, ¿no?
Y yo le pregunté a Vicente, ¿esta foto dónde estará? Ya había muerto Blanca. Y lamentablemente no la pude encontrar. Entonces, yo dije, vamos a aprovechar la que hemos encontrado en internet y punto, y hacemos eso. Bueno, ok, costó encontrar la fotografía. Pero la llegaron a encontrar. Sí, pero meses después vamos a París con Jimena y vamos a visitar al escritor Luis Loaiza, que estaba vivo todavía y que se encontraba mal. Para quien ha escrito un poema, me parece, dedicado aquí, hay un ¿no? poema Hay dedicado a Luis Loaiza, uno, lo he visto, sí. Bueno, llego al departamento de Loaiza, lo saludo y le hago entrega de este volumen, esta antología que yo había preparado con la foto. Con la foto. ¿Y sabes lo que me dice? Mira, esta fotografía yo la tengo en mi escritorio. Bueno, te lo juro. Con esa anécdota nos vamos a ir a la pausa y regresamos con estos 3 interesantes libros y además para seguir hablando de Sebastián Salazar Bondy con su editor Alejandro Susti. Vamos a la pausa, amigos. Radio Nacional, 87 años en el corazón de los peruanos. Presenten los hechos que marcaron y marcan nuestra historia. Conectamos a todo el Perú con información veraz, entretenimiento, cultura. Y la música nos une. Radio Nacional se renueva y apuesta firme por la innovación. Hoy miramos el futuro con optimismo. Nuevos equipos con tecnología de punta y mejoras en nuestras cabinas de transmisión. Radio Nacional más viva que nunca. Sintoniza Radio Nacional en los 103.9 de la FM y ahora también en el 7.2 de la televisión digital terrestre. Retornamos, amigos, aquí en Entre Libros. Nos habíamos ido con esa anécdota que Alejandro Susti, que es el editor de Sebastián Salazar Bondy, nos decía. Él es doctor en literatura hispánica, como lo habíamos dicho anteriormente, también es docente universitario y nos ha traído estos 3 libros. Repetimos cuáles son: Pobre gente de París, ¿no?, que es de Crisálida Novela. Crónicas desde Europa, 1956-1957, gracias a la Universidad de Lima, que son las crónicas que envía desde París, y Una afilada aguja, antología poética, ¿no? Esta, que viene gracias a Peysa. Entonces es acerca de estos 3 libros y de un poco de anécdotas de lo que ha pasado con Sebastián Salazar Bondy, de alguien cercano, ¿no? Y que además así tenemos estas publicaciones justamente por el centenario de su nacimiento, ¿no? Cumple 100 años. Entonces, ¿cómo ha sido editar estos 3 libros? ¿Ha sido complicado? ¿Han podido tener? Cuéntanos de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con Pobre gente de París, que a mí me pareció cuentos separados, pero que cuando me di cuenta era una novela, pero lo puedes leer también separado. Sí, ¿no? se puede leer por separado. Pero finalmente es una novela porque hay, digamos, un hilo, ¿no? Un hilo conductor a lo largo de toda la novela. O sea, hay un protagonista que es un muchacho que ha llegado del Perú a instalarse en París, a diferencia de Sebastián Salazar Bondy, que no fue a instalarse en París, sino simplemente fue de paso, digamos. 2 años, ¿no? Claro, entonces el personaje de Pobre gente de París es un peruano que llega a París y que en París conoce a muchos latinoamericanos. Pero lo que empieza a darse cuenta es que muchos de esos latinoamericanos básicamente han fracasado en sus proyectos, han viajado a París para realizar sus sueños, pero en el fondo lo que han hecho es fracasar, encontrarse con una serie de obstáculos en el camino y la ciudad en realidad no los ha recibido como pensaban ellos que los iban a recibir. Y esto incluye no solamente a escritores, sino también a mujeres, ¿no? Vinculadas en alguna medida a la literatura o a la música. Por ejemplo, hay la historia de una pareja de músicos. Entonces, es una novela más que un libro de cuentos, ¿no? Pero son historias interesantes de gente cuando hay justamente el desarraigo, ¿no? La gente vive como puede en otro país. Así es. Entonces, este libro te lo cuenta. Te lo cuenta así, a manera con hilo conductor, como novela, pero también puedes perfectamente leer la vida de alguien, por ejemplo, de estos chicos que pensaban botar las botellas. Me reí muchísimo. No me acuerdo ahorita el nombre, pero que al final, por no saber el idioma, cuánto se sufre también en otros lugares. Entonces ellos pensaron que el señor del barco
les iba a pagar, pero no, al contrario, Así él es. pedía que le paguen. Pero bueno, ya van a saber cuando lean este libro. ¿Y cómo se llama ese cuento? O el capítulo. Ese capítulo se titula... Ay, no recuerdo, lo había separado. Pero en fin, hay historias así de conmovedoras, de cómo pasan hambre también, ¿no? Sí. Y cómo se enferman en otros Claro, y además países. es el París de la posguerra. O sea, todavía están las huellas de la guerra. Sí, sí. Están las huellas de la guerra. Uno de los personajes, por ejemplo, se muere de frío y una viejita que vive en su casa que le paga por llevarse sus papeles viejos, sus periódicos, le hace regalo de una casaca, pero de una casaca militar. Un chaleco, no es un chaleco, es un sacón. Un abrigo, creo, un sacón, ¿no? sí, Ajá. que había sido un soldado norteamericano. Pero este muchacho está vinculado con otros latinoamericanos que están tratando de crear un movimiento de lucha política, ¿no? En particular contra un régimen dictatorial que no recuerdo en qué país se trataba. Me parece que era Venezuela, no recuerdo, República Dominicana. Pero en él fin. no se lo quería poner, ¿no? Y él no quería ponerse el sacón porque si lo veían con ese sacón puesto iban a decir, oye, tú eres un agente del imperialismo. Sí, tú eres no un quería. agente, trabajas para la CIA. Ajá. Y un día lo encuentra en la calle uno de estos otros muchachos, ¿no? Latinoamericanos que estaban dentro de este movimiento político, y cuando lo ve vestido con el sacón dice, pero tú nos has traicionado. Entonces, bueno, pero ese sacón está ahí porque es uno de los residuos, es una huella del paso de la guerra. Pero no solo eso, sino que la pena que te consume en ese momento que tú lees es que como no tenía otra cosa para abrigarse, se lo tuvo que poner porque el frío era tan fuerte. Lo usaba de verdad, pues, ¿no? El frío en París es cruel. Lo usaba de frazada. Y lo usaba de frazada. Me Así morí es. de pena Así cuando he es. leído esa parte, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay historias así muy interesantes. Como te decía, yo lo leí a manera de cuentos y después, sí, pues es todo tiene un hilo conductor como novela. Pero antes de seguir con el siguiente libro, que me gustaría mencionar todos para terminar con el de poesía, quería hablar un poco de Lima lo Horrible. No quiero que se me escape. Ha habido críticas y, en verdad, creo que la gente no ha sabido leer el Lima lo Horrible como deberían de leerlo. Inclusive la poeta Sonia Luz Carrillo, lo anoté aquí, dijo que esta frase había sido mal interpretada y que inclusive tengo entendido que Sebastián Salazar Bondi tuvo que hacer un artículo en una revista para explicar un poco, no sé si a manera de defensa o decir, por favor, eso no es así, ¿no? Ajá. Entonces, cuéntanos un poco, porque hay mucha gente que se habrá quedado con la idea, a veces sin haberlo leído. Así es. ¿No? Entonces, cuéntanos un poco, creo que a los oyentes les va a gustar que nos orientes un poco con eso, porque se han quedado con una idea, a pesar de no haberlo leído, de no hacerlo, ¿no? Lo que hace Sebastián Salazar en ese ensayo, porque es un ensayo de 11 capítulos, es desmantelar, digamos, el mito de lo que él llamaba la Arcadia colonial. Él lo que dice es que a partir de Ricardo Palma se va construyendo una imagen que es totalmente idealista de lo que fue la ciudad durante la colonia. ¿Ya? A eso llama él la Arcadia colonial. Él critica a Ricardo Palma porque en la obra de Ricardo Palma en ningún momento se habla, por ejemplo, de las condiciones en las que vivían los sectores más bajos de la sociedad, ¿no? Que eran marginados, en fin, la pobreza, ¿no? Que, digamos, Lima ha sido como... el pasatismo ha terminado por convertir a Lima en una especie de ciudad, pues, ideal, que en realidad nunca existió. Una ciudad horrible, pero no solamente en el sentido estético, sino también en el sentido ético. Porque en el ensayo él habla también sobre, por ejemplo, la guachafería, el criollismo, el perricholismo. Es decir, lo que hoy en día diríamos arribismo, el arribismo que es propio, ¿no?, de muchos peruanos. O sea, esta idea de trepar en la escala social a como dé lugar, ¿no? Traicionando incluso al que está cerca a ti, al que es como tú, ¿no? Entonces Sebastián hace esta crítica y la hace desde distintos ángulos. O sea, no solamente habla de la mentalidad del limeño, sino habla de la arquitectura, habla de la pintura, por ejemplo, de la escuela cusqueña,
en un capítulo. Y que ahora también se escribe así, ¿no? O sea, en Por artículos, supuesto, o sea, en ensayos, y ¿no? es un libro además cuestionando. que no solamente es un libro, no es un libro acusatorio, es también un libro de amor por la ciudad. Él no hubiera escrito ese libro si realmente no amara la ciudad. Y de hecho, el hecho de que nunca se haya alejado del Perú, de que nunca se haya erradicado, o sea, haya cortado sus raíces como sí hicieron los personajes de Pobre Gente de París, o como sí hicieron otros escritores peruanos, esa es la realidad. Eso demuestra que él amaba su país, amaba su ciudad. Tiene un poema que se llama Todo esto es mi país, que es una especie de poema, pues, ¿cómo decirlo?, de más de 90 versos en los cuales describe, por un lado, también la belleza, la riqueza del Perú, pero también sus contradicciones, sus tensiones sociales, ¿no? Las rencillas, los conflictos que existen al interior de la sociedad peruana. Entonces, Como el artista no se puede dedicar solamente a un género. A veces lo han criticado diciendo, sí, quiere abarcar teatro, poesía, narrativa y todo. Bueno, te he escuchado alguna vez decir que el artista en verdad está en todo, ¿no? O sea, es su capacidad de observación y que se puede dedicar al género que crea conveniente. ¿Qué otros géneros has publicado anteriormente? ¿Has editado, mejor dicho? Bueno, en principio edité artículos periodísticos que nunca habían sido, digamos, puestos en forma de libro, que eran ¿También que solamente... la Universidad de Lima? No, esto fue con una editorial que es independiente que se llamaba Lápix Editores. En el 2014 editamos 2 volúmenes de artículos periodísticos dedicados a la literatura, por ejemplo, pero no solamente a la literatura, sino también a la lectura. La lectura, la existencia de las editoriales, las revistas, el poco apoyo que recibían las revistas en su época, editores como Juan Mejía Vaca, como Pablo Villanueva, como Manuel Escorza, ¿no? Libros en los cuales recogían estos 2 volúmenes recogían las crónicas de él que él había escrito en la prensa y que, por ejemplo, se centraban en ciertos temas como, por ejemplo, la promoción de la lectura en los jóvenes, ¿no? ¿Qué textos debía enseñárseles a leer a los jóvenes? ¿Qué literatura era la más apropiada para ellos? En fin, era una labor pues titánica, o sea, promover la lectura, promover digamos también el amor por la literatura peruana. Por ejemplo, se preocupaba mucho por las ediciones de los libros peruanos, los problemas que presentaban, por ejemplo, los errores recurrentes que había en la impresión de los libros. Sí, muchos escritores se lo reconocen. La pobreza de las carátulas, por ejemplo, ¿no? El poco atractivo. Había gente que incluso en una de sus crónicas cuenta que había habido el caso de una mujer que había ingresado a una librería probablemente eso debe haber sido en los años 50, y que había preguntado si existían escritores peruanos. Qué terrible. Pero en serio, o sea... Pero él ha hecho su trabajo con eso, ¿ah? En eso consistió su trabajo, en tratar un poco de mover la escena cultural, ¿no? ¿Qué relación tuvo con Arguedas? La relación con Arguedas es una relación... mira, estoy publicando, o mejor dicho, estoy trabajando en una recopilación de ensayos. ¿Le enseñó a cantar huaynos? Sí, le enseñó a cantar huaynos. Sí, Arguedas decía que no los cantaba bien, pero bueno, ya ese es otro asunto. Pero hay un libro que estoy preparando y para cuyo título he usado una frase que escribe Arguedas, que forma parte de un texto de Arguedas, cuando muere Sebastián. El libro va a ser un libro de ensayos. Muéstralo a la cámara, acá al frente, por favor. No sé si se llegue a ver. Sí. Son ensayos escritos por estudiosos de la obra de Sebastián Salazar Bones. ¡Ay, bravo! ¿No? ¿Lo subo más? Sí. Sí, ya lo vamos a tener pronto. Gracias por la primicia. El título proviene de ese texto que Arguedas escribe sobre el flaco Sebastián. Dice, algo de él queda y será entregado a los demás. Es una frase de Arguedas, ¿no? Y eso nos trae justamente aquí a Entre Libros, estimados amigos, oyentes, estos libros y todas las publicaciones que han salido de Sebastián Salazar Bondy, gracias a la edición de Alejandro Susti, quien hoy día nos acompaña aquí y nos está contando, en verdad, todas las anécdotas y la relación que tuvo con los escritores. En verdad es un homenaje para Sebastián Salazar Bondy en estos 100 años de su nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, una pregunta más acerca de todo lo global. ¿Tú crees que en realidad él eligió el periodismo para estar cerca de la gente? Por supuesto. ¿Para poder escribir? Sí.
El periodismo lo acercó y el día de su muerte, el día en que fue enterrado en el cementerio, en el Ángel, fue acompañado por miles de personas. Hay fotografías, ¿no? Y yo creo que muchos de esos que asistieron a este ritual, ceremonia, fueron muchos de ellos lectores de sus crónicas, ¿no? Estableció una relación muy cercana con el hombre, con la mujer de la calle, que es algo que generalmente no ocurre con los escritores. El periodismo le permitió eso a Sebastián, o sea, estar cerca del el que transita por la ciudad. El periodismo, ¿no? te permite estar en la cancha. Sí, ¿no? Esa era la idea. Él se dio cuenta rápidamente de eso. Además tenía una habilidad para escribir extraordinaria. Entonces dominaba el género de la crónica, lo dominaba de una manera extraordinaria. Tenía una prosa impecable. No hay hoy en día prosistas de ese nivel en nuestro periodismo. Quizás hay alguno, en este momento no recuerdo su nombre, pero la prosa de Sebastián es una prosa pulcra, culta, el léxico que emplea, la sintaxis. Sí. Cuando tú lees, por ejemplo, Lima la Horrible, tú sientes que estás leyendo no solamente un ensayo, que estás leyendo un texto que está entretejido, que ha sido tejido como si se tratase de una alfombra persa, ¿no? ¿Entiendes? O sea, tú sientes la textura de las palabras, de sus sonidos, de su ritmo, ¿no? Él tenía una bonita relación con el hermano, ¿no? Dice que eran bien compenetrados. La hija Jimena justamente lo que dice es que él era un rebelde también, que una vez lo expulsaron de los agustinos. Sí, del San Agustín. Del San Agustín, ¿no? Sí, sí. Y porque era rebelde y bueno, siempre andaba así con la mano pues en alto diciendo que hay que cambiar un poquito las cosas para la gente marginal. Era un inconformista. Sí, Era un inconformista. Por eso era escritor en realidad. Sí, era un inconformista. Y la ceremonia del entierro de Sebastián, hay un crítico francés que escribió una tesis doctoral sobre él, que se llamaba Hirschhorn, era el apellido, que es un apellido, me parece, austríaco, no sé de dónde vendrá. Pero bueno, Hirschhorn en las primeras líneas de su tesis dice que era extraño porque en el velorio, esto se lo debe haber contado mi suegra, ¿no? Que Hirschhorn dice, por ejemplo, era extraño, ¿no? Que un personaje inconformista, rebelde, insatisfecho, crítico con la sociedad peruana, fuese de pronto alabado por las autoridades, por los políticos, por el mismo Estado peruano. ¿No? Es decir, se hicieron presentes en la ceremonia personajes que pertenecían al gobierno de turno. ¿Entiendes? Como si cosa que a veces no se ve, como ¿no? si él se hubiese convertido en una especie de escritor oficial, cosa que nunca se propuso ser. Y a todo esto, cuando él escribía, y de verdad, pues cada palabra bien puesta, en su justa medida, ¿de quién heredó eso? ¿Quién lo cultivó? ¿Quién cultivó eso en Sebastián? ¿De quién puede haber heredado esto? Bueno, los profesores que tuvo lo influyeron. Él siempre hablaba de Luis Fabio Samar, que fue profesor de la Universidad de San Marcos, pero tenía pues también, nació con esa habilidad, ¿no? Y además leía, debe haber leído desde muy temprano, asiduo lector, voraz lector. Era lo que leía. Porque finalmente eso es lo que te alimenta para ser un buen escritor, ¿no? Sí, hablábamos eso justamente para los oyentes que son estudiantes universitarios o de colegio, que tienen que leer. Sí. Porque la manera de escribir mejor definitivamente es leyendo. Es así, no hay atajo ahí, no hay atajo, ¿no? No hay. Sí, ahora vamos a hablar de su poesía antes que se nos acabe la hora, porque en realidad se nos ha pasado rapidito, de este libro que se llama Una afilada aguja, antología poética, ¿no? Gracias a Peisa que nos ha enviado el libro y qué bueno que ha sido parte de esta edición, inclusive en el prólogo hablas de algunos que alaban esta obra, la obra poética de Sebastián Salazar Bondy. Ya habíamos leído lo que decía Westphalen y ahora voy a leer lo que dice Luis Loaiza acerca de la poesía de Salazar Bondy, que era una de las más originales que se han escrito en nuestro país y en nuestro idioma desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que compilas esto? ¿De dónde nace? Bueno, hacía muchos años que no se publicaba la poesía de Sebastián Salazar Bondy. La última vez había sido en el año 87 por el Fondo de Cultura Económica. Ahora, ahí se publicó la obra en su conjunto. Esta es una antología. Yo he elegido poemas que pertenecen desde el 4º libro hasta el 9º libro de Sebastián. ¿Por qué he hecho esa selección? ¿Por qué he partido del 4º libro?
porque los 3 primeros libros fueron escritos antes de su viaje a Buenos Aires. Después de su viaje a Buenos Aires, él cambia un poco la orientación de su poesía. Ya. Él está a favor de una poesía ligada a la experiencia humana, una poesía de comunicación, ¿no? Él juzgaba que sus 3 primeros libros eran libros que estaban un poco separados de la existencia, de la experiencia, digamos, del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, comienza con Los ojos del pródigo, de ahí pasa a un poemario que para mí es fundamental, que se titula Confidencia en alta voz. Él ganó un premio en Venezuela, el premio León Griff, en el año 61, me parece que fue, o 62, con ese libro. Después está un libro que escribe al nacimiento de su hija, que se llama Vida de Jimena, que es una plaqueta en realidad. Sí, sí, y está aquí. Sí, ¿no? está ahí también. Ajá. Sí, sí, y bueno, y deja sin publicar, cuando muere, deja sin publicar El tacto de la araña. Para muchos críticos es el mejor libro de poesía de Sebastián. Lo he leído, está casi al último, ¿no? Sí. Es como el último capítulo, me parece, la última es parte. la última sección. ¿no? La última parte, justamente, la última sección. El título de este volumen, Una afilada aguja, viene de un poema muy famoso de él que se titula Testamento Hológrafo. Que justamente está aquí en la página 85, que me gustaría que la leas. Ya, claro, parece? encantado, sí. A ver, vamos a escuchar Testamento Hológrafo, de Este justamente el tacto de la araña. El del tacto de la araña. Es el primer poema del tacto de la araña, ¿no? Sí. Yo estoy absolutamente seguro que lo escribe ya consciente de que no le queda mucho tiempo de vida, ¿no? Él se aferró a la palabra, ¿no? Sí, antes de morir. claro. Se siente en lo que escribe. Por supuesto, porque estaba convencido de que lo que iba a quedar de él justamente eran las palabras, pues, ¿no? Que es lo que sucede con todo escritor. Testamento hológrafo. Dejo mi sombra, una afilada aguja que hiere la calle, y con tristes ojos examina los muros, las ventanas de reja donde hubo incapaces amores, el cielo sin cielo de mi ciudad. Dejo mis dedos espectrales que recorrieron teclas, vientres, aguas, párpados de miel, y por los que descendió la escritura como una virgen de alas deshilachadas. Dejo mi ovoide cabeza, mis patas de araña, mi traje quemado por la ceniza de los presagios, descolorido por el fuego del libro nocturno. Dejo mis alas a medio batir, mi máquina que como un pequeño caballo galopó año tras año en busca de la fuente del orgullo donde la muerte muere. Dejo varias libretas aguzanadas por la pereza, unas cuantas díscolas imágenes del mundo y entre grandes relámpagos algún llanto que tuve como un poco de sucio polvo en los dientes. Acepta esto, recógelo en tu falda como unas migas, da de comer al olvido con tan frágil manjar. Qué bonito, bravo, en verdad. Justamente lo había separado para pedirte que lo leas, y yo he separado algunos otros que me gustaría leer también, porque, por ejemplo, ¿qué era la poesía para él? Yo he separado este que dice, el poeta conoce la poesía. Entonces, para no preguntarte qué pensaba él de la poesía, manera y concepto, porque vienen aquí los poetas y nos cuentan qué es la poesía, y cada uno tiene una versión de algo, ¿no? De lo que es la poesía. Para todos no es lo mismo. Entonces dice aquí, permítame decir que la poesía es una habitación a oscuras, y permítanme también que confiese que dentro de ella nos sentimos muy solos. Nos palpamos el cuerpo y lo herimos. Nos quitamos el sombrero y somos estatuas. Nos arrojamos contra las paredes y no la hallamos. Pisamos en agua infinita y aspiramos el olor de la sangre, como si la flor de la vida exhalara en esa soledad toda su plenitud sin fracasos. Permítanme, al mismo tiempo, que pregunte si un peruano, si un fugitivo de la memoria del hombre, puede sentarse ahí como un señor en su jardín, tomar el té y dar los buenos días a la alegría. Qué equivocados estamos. Entonces, qué pálida es la idea que tenemos de algo tan ardiente y doloroso, porque para ser justos es necesario que envolvamos nuestra ropa, demos fuego a nuestras bibliotecas, arrojemos al mar las máquinas felices que resuenan todo el día y vayamos al corazón de esa tumba para sacar de ahí un polvo de siglos que está olvidado todavía. No sé si esto será bueno, pero permítanme que diga que de otro modo la poesía está resultando un poco tonta. Maravilloso.
Te juro que cuando lo leí pensé en eso y dije, pero es que eso es, ¿no? Sí. Eso es hurgar en la llaga, es eso. Es una especie de arte justamente. poética. La expresión arte poética sirve para referirse a cuando el poeta reflexiona sobre qué es la poesía, ¿no? Para él. ¿Te gustaría leer otro? Y además me gustaría hablar también, decían que alguna vez Sebastián Salazar Bondy cayó al olvido. ¿Tú crees que estuvo alguna vez en el olvido, que no se reconoció su trabajo y que tú estás haciendo esa gran labor ahora? Bueno, desde hace algunos años, que lo estás trayendo a la actualidad. Sí, mi idea es esa, ¿no? Porque lamentablemente somos un país que tiende a olvidar muy rápidamente su pasado, ¿no? Ahí estoy hablando no solamente de nuestros escritores, sino de nuestra historia también, ¿no? Y no, el pasado, en alguna medida, si conocemos nuestro pasado, no vamos a repetir los mismos errores que hemos cometido una y otra vez y que seguimos cometiendo, etcétera, etcétera. Pero yo sí, pero siento que en el fondo nuestros escritores están olvidados. No solamente el caso de Sebastián Salazar Bondy. Y probablemente no sea tampoco el caso de la literatura, solo el caso de la literatura, sino también el caso de nuestra historia, pues, ¿no? Hay muchos estudiantes que probablemente no saben ni quién fue Miguel Grau, por ejemplo. Sí, ¿Entiendes? pues, ¿no? Las escuelas a veces se pasan por agua tibia. Suena totalmente absurdo decirlo, pero no saben quién es Miguel Grau, o no saben qué nos legaron, digamos, aquellos, no sé, políticos o historiadores. Jorge Basadre, por ejemplo. ¿Quién sabe quién fue Jorge Basadre, no? ¿Quién fue Es el nombre de mi colegio de secundaria. Ah, sí. Sí, Jorge Basadre Groman. Bueno, probablemente lo sepan aquellos que estudian en un colegio que lleve ese nombre, pero no había otra. dudo que haya mucha gente que sepa quién fue José Carlos Mariátegui, Manuel González Prada, Arguedas, ¿no? José María Eguren, José Carlos Mariátegui, lo dije, José María Eguren, ¿qué más? César Vallejo. Antes de irnos, me encantaría que nos diga qué obra leía, qué tipo de libros era el que le gustaba a él, ¿sabes? ¿Y qué acercamiento tenía? Mira, para eso pueden servir los críticos que han escrito sobre Sebastián. Los críticos, por ejemplo, señalan, hay una fuerte influencia de Vallejo en algunos momentos, ¿no? Él cuando llega a París en ese viaje, una de las primeras cosas es recorrer los lugares por donde pasó César Vallejo. Vallejo había muerto en el año 38. Sebastián llega 18 años después a la ciudad. Entonces tiene un artículo que se titula Los castaños de París, me parece que se titula, ¿no? Él se sienta a la sombra de los castaños de uno de los bulevares de París, allí donde, en un sitio que menciona Vallejo en uno de sus poemas, o el café Mabillon o el Hotel d'Alsace. Bueno, el Hotel d'Alsace fue donde se hospedó Sebastián, el hotel donde vivió en un tiempo Vallejo, no recuerdo el nombre exacto. Pero el asunto está en que hay una fuerte huella, y no solamente en Sebastián, sino en la poesía de los escritores de los poetas. Claro, de toda una generación, que ¿no? influye Vallejo muchísimo. Vallejo es fundamental. Vallejo ¿no? es probablemente el poeta más importante de lengua española que ha habido en el siglo XX. Él, junto a Pablo Neruda y Federico García Lorca. Sí. Definitivamente Entonces, Vallejo es... Está la huella de Vallejo, pero hay una voz también íntima, propia, suya, única, ¿no? Que ha quedado un poco relegada en el olvido, bueno, porque somos un país de poetas. Esa es la realidad también. Sí. Hemos tenido poetas extraordinarios. Pero qué bonito, ¿no? Que tengamos todo eso. Sí. Alejandro, te agradecemos el haber venido, en verdad, trayéndonos esas 3 publicaciones por el centenario. Hace algún tiempito hemos debido de entrevistarte, pero igual nunca es tarde. Nos encanta tenerte aquí por estos 100 años del nacimiento. Le hemos hecho un homenaje a Sebastián Salazar Bondy, que los chicos escuchen, que los padres les cuenten quién era él. Muchas ¿no? gracias. ¿Quién es él con todas estas publicaciones? Hemos tenido aquí Crónicas desde Europa 1956-1957, que trae crónicas bien concisas de página y media, muy fáciles de leer. Pobre gente de París, esta novela que es el desarraigo, ¿no? Que tanta gente sufre cuando se va a otros países. Y por último, inclusive hemos leído alguna poesía de Una afilada aguja, esta antología poética gracias a Peysa. Amigos, y con esto nos vamos, lo pueden encontrar en todas las librerías, ¿no es cierto? Sí. ¿Y también contigo? ¿De repente algún número o algo? Sí, bueno, yo tengo también obras anteriores de Sebastián que fueron editadas, tengo algunas copias en casa. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿En tus redes sociales? Sí, en las redes sociales, Alejandro Susti, sí, en Facebook, en Instagram. Perfecto, sí. Seguramente te van a buscar. Muchas gracias, Déjame Alejandro. agradecer también, te agradezco muchísimo esta oportunidad.
Ha sido un encuentro muy, muy, muy sencillo y simpático. Y bueno, quizás más adelante vuelva con alguna otra novedad. Gracias. Ojalá, muchas gracias. ojalá, Margolia. y así te vamos a tener, y todos los oyentes de Radio Nacional del Perú que están en todo el Perú, en el rincón más lejano, nos están escuchando seguramente. Muchas gracias. Gracias a amigos, ti. y con esto nos vamos hasta el próximo domingo. Gracias por estar ahí.